Hola, ¿qué tal? El día de hoy les traigo un tema bien interesante, el cual trata de un mejoramiento de una subrasante con cemento. Es un ejercicio académico de la asignatura de Geotecnia Aplicada que dicta el ingeniero David Bernal. Este interesante tema será expuesto por los siguientes estudiantes de la especialización de Ingeniería de Pavimento de la Universidad Católica de Colombia: Ana Sofía Pasaje, Luis Felipe Ramírez, David Castellano y Stevenson Martínez. El mejoramiento de la subrasante, proceso de estabilización, es el proceso mediante el cual se pueden combinar o mezclar materiales con el suelo para mejorar sus propiedades. Puede ser estabilización mecánica, estabilización física y o química. Consiste en la eventual disgregación del material de la subrasante existente, el retiro de adición de material de la mezcla de humedecimiento o aireación, compactación y perfilado final del suelo. Los trabajos de mejoramiento de la subrasante deberán efectuarse según procedimientos puestos a consideración en los estudios y diseños que se hayan realizado y aprobado por la interventoría de un proyecto. Si los trabajos de mejoramiento de la subrasante afectaren el tránsito normal de la vía en una intersección y cruce con otras vías, es necesario considerar medidas pertinentes que permitan mantener el tránsito adecuadamente. La construcción de la subrasante mejorada deberá incluir en todos los casos la conformación o reconstrucción de las cunetas, las cuales deberán recibir un perfilado final de acuerdo con los alineamientos que se establezcan en la conformación de la subrasante. Los trabajos de mejoramiento de subrasante solo se efectuarán cuando no haya lluvia o temores fundados en que ellas ocurran, y la temperatura ambiente a la sombra sea de acuerdo menos de 2 grados Celsius. La subrasante mejorada deberá presentar una superficie uniforme y ajustarse a los resultantes de las pendientes establecidas. Bueno, buenos días o tardes para todos. Quien les habla es David Castellanos. Hablaré un poco sobre los antecedentes sobre el mejoramiento de la subrasante con cemento, que es lo que nos ocupa en esta exposición. La estabilización y mejoramiento del suelo con aditivos cementantes ha sido utilizada en diversos países, donde ha arrojado a través del tiempo diversos resultados positivos. Estos resultados son evaluados por investigaciones que son base para un mejor conocimiento y uso de estos tipos de materiales, especialmente para una estabilización de subrasante, para una vía ya sea principal o secundaria. Enfocando un poquito en los antecedentes, tenemos el uso de aditivos o aglomerantes desde la época de más o menos 500 antes de Cristo, según documentos que analizamos, donde más o menos data de las vías del Imperio Romano. Más actualmente, en el siglo XIX, hablamos en 1910 que se comenzó a implementar en Inglaterra. En 1917 el uso también tuvo un gran auge en Estados Unidos por el Portland Cement Association, que empezó a realizar diferentes experimentos y diferentes pruebas. En 1945 llega aquí a Latinoamérica y en España también. Cabe anotar que después de la Segunda Guerra Mundial se empezó a implementar tanto en Argentina como aquí en Colombia. En 1950 también en Alemania, Francia tuvo un gran crecimiento la estabilización de suelos con materiales cementantes. Y pues cabe anotar que es un procedimiento que su fin es reutilizar el material que tiene unas características, digámoslo así, deficientes, y pues mejorar dicho material en propiedades de resistencia y capacidad portante, pues para que sea un buen suelo de fundación para una vía
principal o secundaria. A continuación tenemos los factores que diferentes estudios han analizado de acuerdo al tipo de suelo que nos pueden asociar el mejoramiento del mismo, hablando de subrasantes, ¿no? Entonces, los factores que deben ser considerados en la sección para la estabilización son el tipo de suelo a estabilizar, el propósito para el cual la capa será utilizada, el tipo de mejora que se desea del suelo, es el objeto de la estabilización, la resistencia requerida y durabilidad de la capa de estabilización, las condiciones ambientales y el costo. Pues nuevamente cabe notar que es y sobre todo en vías terciarias, que tenemos, digamos, dificultad de conseguir otro tipo de mejoramientos como son rajón y tanto también como el retiro de todo ese material, pues nos queda más fácil económicamente hablando llevar un cemento para estabilizar ese suelo y pues mejorar las propiedades físicas y mecánicas del mismo. Entonces, adicionalmente en la siguiente diapositiva tenemos la clasificación de los suelos de acuerdo a unos estudios que se han hecho y de acuerdo a la clasificación pues tenemos un posible mejoramiento. Entonces, en la área 1A tenemos suelos SW y SP, que para el caso que nos ocupa podemos estabilizarlos con materiales bituminosos, cemento o cales también. En el material 1B, en el área 1B, perdón, tenemos los materiales que allí describimos. También podemos, o los tipos de estabilización aditívicos recomendados son materiales bituminosos, cemento, portland, cal y cal y cemento, y hasta hablamos de ceniza volátil. En el grupo 1C tenemos los mismos SM, SC o SM-SC, materiales para estabilizar los bituminosos, cemento, cal y mezcla de cal y cemento. Y así sucesivamente pues tenemos una relación de tipos de suelo encontrados con los posibles mejoramientos que podemos aplicar a ellos. Entonces, ya enfocándonos en el tema que nos ocupa la exposición, que es la estabilización con cemento. Entonces, el método de estabilización de suelo con cemento Portland es muy utilizado. Este método se lo hace incorporado al suelo en cantidades de cemento que varían entre 7 y 14% del volumen de la mezcla compactada. El cemento más utilizado en este método de estabilización es el cemento Portland tipo 1 y 1A. Esta mezcla de suelo cemento puede servir como base de una superficie de desgaste ligero, esto quiere decir de tráfico liviano o mediano. Cabe notar también que este tipo de estabilizados lo podemos utilizar sin ninguna capa de rodadura, es decir, en vías terciarias lo que se hace, se mezcla el suelo encontrado con un cemento de acuerdo a una dosificación ya establecida, y pues ese quedaría como una capa de rodadura pues temporal, ¿no?, que evita la segregación de los finos con el tránsito. Los tipos de cemento. El tipo de cemento es un cemento hidráulico que se produce por la pulverización del clinker. Su composición son principalmente los silicatos de calcio hidráulicos y contiene en su mayoría una o más formas de sulfato del calcio agregado en el proceso de la molienda. Hay diferentes tipos de cemento, solamente los vamos a mencionar. Tipo 1, que es el utilizado para estabilizaciones. Tipo 2, 3, 4 y 5. Pues el más utilizado, el que más aplica para estabilización de subrasantes o de suelos, es el tipo 1. Bueno, continuando con el diseño del material estabilizado, se debe hacer un proceso en el que primero se debe hacer una caracterización y clasificación del suelo sobre el que vamos a trabajar. Para suelos gruesos por medio de granulometría y para suelos finos por medio de los límites de plasticidad. Así, a partir de esta clasificación del suelo, del tipo de suelo, del pH, se hace una determinación de las propiedades iniciales del suelo, como humedad y densidades. Una vez realizado este primer proceso,
de caracterización, se crean unas probetas en las que se va variando el porcentaje de aditivo, en este caso cemento, para ver cómo van mejorando las propiedades del material conforme los diferentes porcentajes incluidos. Ya en la parte de obra, el procedimiento para estabilización con cemento consta de 5 pasos principalmente. El primero es la escarificación del suelo, el segundo la adición de la cantidad de cemento requerido, posteriormente la adición de la cantidad de agua requerida a la mezcla, una compactación final y un curado de la mezcla. Ya digamos, viéndolos más específicamente en la siguiente presentación, tenemos el proceso de escarificación apoyados con una motoniveladora en la que levanta una capa del suelo, generalmente el levantamiento, el grosor del levantamiento varía de acuerdo a la mezcla que se haya determinado. Se hace una adición de la cantidad de cemento requerida. Esto puede ser por medio manual o con el uso de mecánica, de elementos mecánicos. Posteriormente se hace un proceso de mezclado apoyados con una motoniveladora y la adición del agua a la mezcla. Finalmente se hace el proceso de compactación apoyados con un rodillo y un curado de la mezcla, que es muy importante para asegurar una estabilidad y que los parámetros requeridos sean los que se especificaron en el diseño de la mezcla. Bueno, en este momento vamos a dar un ejemplo de la estabilización de subrasante con cemento. En el campo en el que se desarrolla la investigación es en un barrio urbano de la ciudad de Quito, Ecuador. El objetivo de la investigación es analizar y evaluar las propiedades físicas y mecánicas de la modificación y estabilización del suelo en el sector de Santos Pampa, en el barrio Colinas del Sur, empleado diferentes porcentajes de adición de cemento. El cemento que se utilizó para la investigación fue el cemento Holcim, el cual no se sometió a pruebas de laboratorio, sino que se tomó los datos técnicos publicados por la empresa. Como lo decíamos anteriormente, es importante hacer una caracterización del suelo inicial para determinar los porcentajes de adición de cemento que se realizará. En esta investigación se realizaron ensayos como granulometría, humedad natural, índice de plasticidad, Proctor, CBR, límite líquido, límite plástico, clasificación ASTO y SUX y densidad. Es importante aclarar que se deben hacer ensayos de laboratorio antes y después de la adición de cemento, esto con el fin de observar los cambios en las propiedades. Mediante los ensayos iniciales se determinó que el material de subrasante es un suelo tipo limo arenoso con piedra pómez y con CBRs inferiores al 3%. En la investigación se analizan porcentajes de adición de cemento del 2, 4, 6 y 8% y se realizaron los pasos básicos para la estabilización de suelos con cemento, los cuales son pulverización del suelo, adición de la cantidad de cemento requerido y mezcla con suelo, adición de la cantidad de agua requerida e incorporación a la mezcla, suelo-cemento, compactación final con rodillo liso y curado de la subrasante. Ya para concluir el tema, tenemos para decir que el uso del cemento para estabilizar un suelo es ventajoso, ya que al dimensionar la estructura de pavimento se logra disminuir el espesor de la estructura, ya sea concreto rígido o concreto asfáltico, en relación a su estado natural. Para satisfacer o realizar una correcta estabilización de suelo-cemento debemos tener en cuenta que mediante la clasificación de suelo por granulometría es conveniente que la relación entre el porcentaje que pasa a la malla número 200 y la que pasa a la malla número 40 no debe ser mayor a 0.65. Se analiza que exista una reducción significativa del índice de plasticidad
con el incremento del porcentaje de cemento, provocando un ligero aumento del límite de plasticidad y de crecimiento del límite líquido. Los suelos tratados con cemento incrementan la capacidad portante de la estructura de un pavimento. Es importante analizar un estudio hidrológico e hidráulico del área en estudio para ubicar los drenajes como cunetas, alcantarillados, etc. Y de esta manera evitar que los suelos estabilizados tengan contacto con la humedad. Gracias.